Bueno, buenas tardes. Gracias a todos a nombre del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos a nombre del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales, a los panelistas que nos acompañan en este panel número 2, el tema Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Experiencias de Alfabetización y Radiodifusión. Tenemos claro el día de hoy que la garantía de los derechos de las audiencias, ¿no?, pasa por el conocimiento de los derechos que tenemos de cada una de estas y el reconocimiento de cómo funcionan estos derechos en los propios medios. La iniciativa de la UNESCO de alfabetización mediática e informacional tiene por objeto capacitar a la ciudadanía para buscar, evaluar, usar y crear todo tipo de contenidos. Como todos saben, el pasado 9 de febrero el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó el informe titulado Estudios sobre oferta y consumo de programación para público infantil en radio, televisión y radiodifundida y televisión restringida. Entre los datos analizados por el IFT, para público infantil en radio, televisión y radiodifundida y televisión restringida. Entre los datos analizados por el IFT, destaca que en 2014 las niñas y niños en México pasaron frente al televisor un promedio de 4 horas y media al día. Debo de decirlo, una tendencia que iba a la baja de acuerdo a al consumo en los últimos años. En cuanto a lo que más ven los niños en la televisión, tenemos que son las telenovelas de las 20 horas. De lunes a viernes, de entre la 1 y las 5 de la tarde, empieza a incrementar este consumo hacia los contenidos por parte de esta audiencia específica y alcanza entre las 20 y las 22 horas del día el momento en donde más niños tenemos en ese momento en la pantalla. Del análisis sobre el consumo de estos contenidos por parte de los niños de 4 a 12 años, se desprende que la mayoría de los programas que están viendo no son contenidos que son realizados para ellos. El profesor, pedagogo, antropólogo y tecnólogo de la educación, educomunicador, escritor y dibujante. Ha sido profesor de tecnología educativa, antropología de la educación, didáctica y comunicación e imagen en universidades iberoamericanas y españolas. Actualmente dirige la revista Aularia, es subdirector de la revista científica Comunicar, autor del portal Cine y Educación e integrante de Amnistía Internacional. Ha trabajado en todos los niveles de la enseñanza, incluida la educación de las personas adultas, la formación profesional ocupacional y la formación de profesores. Durante algunos años ha trabajado con infancia marginal, fue director provincial en Ameria, del Servicio de Atención a Menor y del Hogar Provincial y presidente del equipo de adopción. Muchas gracias, Enrique. Adelante. Buenos días, buenas tardes. Yo creo que aquí no sé en cuál es el botón. Disculpe, doctor. Si me pueden con este. Sí. Para pasar adelante. Ahí está. Bueno, yo me han presentado. Gracias primero a la organización de este evento por invitarnos, porque vengo en realidad a hablar del Grupo Comunicar, entre otras cosas, pero fundamentalmente invitarme a mí, que he sido la persona a la cual han recurrido. Cada vez que vengo a México para mí es un verdadero placer. Hace muchos años, yo la primera vez que vine a México fue en el 75, me parece, por cuestiones de tecnología educativa, di unas clases en la UNAM. Sí tengo que decir que soy español y cuando, sobre todo en México y en algunos otros países, he vivido muchos años en América, entra en conflicto aquello de los conquistadores o no. Yo tengo que decir, porque soy también de la sociedad del espectáculo, que yo he sido conquistado por América muchas veces. Y me conquistó Chile, me conquistó Argentina, de hecho estoy casado con Argentina, sigo tomando mate, y me conquistó México muchas veces también. Entonces quiero decir que hemos sido conquistados y además tengo que decir, en honor a otro elemento que es aquí muy clave, que es el de las audiencias, que como profesor las audiencias, mis alumnos, me han hecho cambiar miles de veces. Y que mi obsesión por la didáctica es la obsesión también por la investigación de aquellos que van a aprender
de mí o que me enseñan aquello que yo debo seguir enseñando. Quiero decir esto porque estamos en la búsqueda de la sociedad del conocimiento. Hace años que lo decimos, pero no llegamos a ella ni por casualidad, porque nos frena 1000 elementos, pero seguimos en la sociedad de la información y lo que he hecho yo ahora también en la sociedad del espectáculo. Y nada, vamos a empezar. Yo voy a hablar fundamentalmente, en eso estoy un poco restringido, fundamentalmente del Grupo Comunicar, pero antes querría dejar algunos principios. Se han dicho muchas cosas aquí muy importantes, de las cuales yo podría decir que a la inmensa mayoría suscribo o todas suscribo. Entraríamos en debate en algunos aspectos. Y sí quiero decir que cuando hablamos de educación en medios, la educación en medios es responsabilidad de toda la sociedad. Nosotros nos encontramos todos los días, yo concretamente me encuentro todos los días, trabajo también en el mundo del periodismo, de la televisión, etcétera, con gente de los medios que te dice, no, mi labor no es educar. Hoy la labor de educar es de padres, educadores, estados que legislan, medios de comunicación, personas que trabajan en los medios, porque la educación no es ni más ni menos que dejar un futuro mejor para los que nos continúan. Y un futuro que aquí se ha hablado mucho de la palabra derechos humanos. Los derechos humanos que abarcan además una infinidad de conceptos y situaciones que van creciendo minuto a minuto. Entonces, cuando hablamos le damos tanta importancia a adquirir audiencias, nosotros en España pasamos hace unos años por este proceso que va a pasar ahora a México, pasar de lo analógico a lo digital. Y pasamos a lo digital con problemas, pero bien, en lo tecnológico. Pero pasamos a lo tecnológico sin cambiar los contenidos, o empeorando incluso los contenidos. Es decir, el problema no está en la tecnología, el problema está en lo que hay detrás, en aquello que realmente reproduce. Yo tengo una viñeta, yo soy dibujante, ya lo han dicho, una viñeta que hice en aquellos tiempos, la había traído, pero por recortar cosas, pues me la he quitado. Aquel señor que está viendo la televisión y dice, después del cambio tecnológico que hicimos allí, y dice, la más alta tecnología para la misma porquería de contenidos. Porque ese es otro desafío. No tanto el cambio tecnológico que trae sus problemas tecnológicos fundamentalmente, sino el cambio de contenidos que pueden continuarse de la misma forma analógica que digitalmente. Y en ese sentido quería decir este tema. Yo, cuando hablamos de educación, luego lo voy a decir un poquito más. Aquí se ha hablado, y de hecho estamos en una mesa de alfabetización mediática. A mí el término alfabetización mediática, a pesar de que los de la mesa anterior lo han dejado muy claro, que es muy extenso, para mí el término simplemente me resulta corto. Entonces, creo que es importante educar e instruir con los medios. Nosotros, desde el Grupo Comunicar, eso lo empezamos desde el principio. Instruir sobre los medios, que sería a lo mejor lo más parecido a la alfabetización mediática, y educar e instruir para los medios, el espíritu crítico, que es fundamental, y además, como voy a decir después, la producción. Yo voy a poner este panel, que lo iba a hacer parte a parte cuando pensábamos que podía tener un poquito más de tiempo, pero lo voy a poner entero ahí. Cuando hablamos de alfabetización mediática, y digo yo que nos quedamos un poco cortos, yo lo he puesto ahí en el cuarto nivel, lo podría poner entre el tercero, el cuarto y a lo mejor el quinto. Pero hablamos, los educadores en medios, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos. Yo he criticado tremendamente la lectura rápida, se puso de moda hace unos años ya en las escuelas los libros de texto. No entiendo cómo alguien puede leer a García Márquez en lectura rápida, no lo entiendo. A lo mejor el periódico, sí, los titulares, pero esto nos trae también que hubo una concepción filosófica de la lectura rápida, pero también de la comida rápida, de la política rápida, de no sé cuánto rápido, y resulta que todo lo vamos agilizando de una forma tan tremenda que nos hemos convertido en una forma de puntear y picotear lo que llamaríamos cultura zapping. Tenemos que seguir más adelante. En la televisión ya sabemos que no es solo entretener, eso es los que estamos aquí, no lo dudamos ninguno ni ninguna. Pero hay algo más. Y yo no voy a pasar por todos, pero ahí está el panel, sabemos leer. Yo, la verdad, no lo puedo repetir, no tenemos demasiado tiempo, pero sí quiero dejar algunos aspectos. Hay un elemento importante que las nuevas tecnologías nos aportan, que es la difusión. Antes hacíamos las cosas y no sabíamos a dónde llegaban. Hoy, en fracciones de segundo, las podemos comunicar al otro lado del globo.
Y esto es muy importante, porque ya no solo es leer, no solo es entender, no solo es comprender, no solo es hacer, sino fundamentalmente también nuestra responsabilidad es difundir. Y difundir porque tenemos una misión educadora. Si es que tenemos que cambiar el mundo. Y no digo el mundo en el sentido ese buenista que hablábamos antiguamente. No, si es que tenemos que educar a los que vienen detrás. Y todos tenemos esa responsabilidad, como decía yo antes. Entonces, la difusión, la interacción, feedback, respuestas, mensajes positivos, todo esto que se ha dicho en la mesa anterior, que yo suscribo y no voy a repetir, de los derechos en todos los aspectos que se han dicho y que además más que podríamos, porque el tema de los derechos humanos hace unos cuantos años nadie hablábamos de eso, nadie hablaba. Hoy día los derechos humanos cada vez lo vamos ampliando más a situaciones muy concretas que son necesarias de derechos humanos. Bueno, pues todo eso y más que pudiera venir es algo que nos compromete socialmente y nos compromete a la gente de los medios, a la gente de la educación, a los estados, fundamentalmente, que a veces legislan, digo, en general, legislan de cualquier forma y lo que han hecho en un gobierno, el siguiente lo deshace o lo desestructura, ¿eh? Luego, si hay necesidad en alguno de estos aspectos, yo también voy a estar por aquí estos días, si podemos entrar. Y sí, en el aspecto educativo, esto lo voy a pasar muy rápido, es importante que tenemos en cuenta, hay elementos fundamentales, pero nosotros los educadores, yo soy de medios y de educación, pero en los dos casos me considero educador, somos mediadores entre quien produce y quien recibe. Y además somos mediadores entre quien recibe y quien produce, porque el feedback se crea ahí. Esto es importante porque de alguna manera lo tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos que el sistema no funciona por sí mismo, sino que lo tenemos que hacer mover. Y en las aulas, en las familias, en los medios de comunicación hay muchos recursos para hacer que esto se mueva. Voy a pasar esto porque ya creo que de alguna forma lo he dicho. La responsabilidad de los medios. Yo he puesto ahí responsabilidad instructiva, que es simplemente enseñar o que nuestros alumnos o nuestras audiencias aprendan que son los medios. Responsabilidad educativa, que tiene algo más que ver, porque tiene que ver con el cambio social. Y la responsabilidad socializadora, que es además mejorar todo aquello. Todo esto que realmente ahí, yo lo voy a saltar un poquito. Voy a fijarme en la última, cuando los medios se convierten en modelos socializadores con especial interés en lo que es la solidaridad, los derechos, etc. Hace años yo tuve la suerte de, en Chile, trabajar con Paulo Freire. Después en Argentina tuve ocasión de trabajar de conocerlo más bien y trabajar un poquito con ese argentino, uruguayo, venezolano, porque el exilio lo hizo, que es Mario Kaplún. Y realmente cuando hablábamos de todo esto, cuando hablaban de todo esto, porque yo era un simple ayudante, es decir, realmente tenían muy claro que los medios van hacia los espectadores, pero que los espectadores tienen no solamente el derecho que hablábamos hoy, sino también educativamente hablando podemos proponerles que tienen la obligación de influir en los medios. Siempre hemos dicho, bueno, pero con apagar el botón de televisión, no es suficiente. Apagar es cierto que es quitar audiencia oficial, pero también podemos hablar y criticar y plantear que los medios pueden cambiar de una forma o de otra. Yo iba a traer una revista, pero desgraciadamente me la he dejado porque me han metido prisa para venir. Tenía en el hotel una de las últimas revistas Comunicar, la llamada Prosumidores Mediáticos. A ver si mañana la traigo, aunque sea la enseño de lejos o la dejo aquí a alguno de los organizadores. Es decir, cómo ese término prosumidor es el productor y el consumidor se convierten en una misma cosa para realmente cambiar los elementos. Yo pongo a este hombre porque realmente creo que fue iniciador de todo este movimiento del que estamos hablando, Paulo Freire, ¿no? Yo tuve la suerte, ya os he dicho, de conocerlo personalmente, pero sobre todo a mí hay algo que en cuanto a la comunicación me llamó mucho la atención en él y que me sigue llamando la atención como director de una revista que lo que pretende es romper la cultura del silencio. Es decir, normalmente no escribimos. Los académicos escriben por méritos. Los periodistas escriben porque necesitan rellenar unas columnas para tener las noticias del día. Los novelistas escriben
para plantear sus situaciones, pero realmente es una gran cantidad de millones de personas en el mundo que no hablan cuando realmente tienen cosas muy importantes que decir. Esto que nosotros hace años no lo veíamos mucho todavía, hoy lo vemos gracias a las redes, que hay comunidades, yo conozco, tengo relación con comunidades marginales, algunas de ellas culturalmente de ascendencias étnicas diferentes, que están haciendo maravillas y que además a través de las redes las podemos conocer. En cuanto al Grupo Comunicar, pues fundamentalmente lo que plantea en ese gráfico es potenciar la expresión audiovisual en la red, producir medios y yo tengo que... Guillermo Orozco es colaborador nuestro hace muchísimos años, que está aquí presente en segunda fila y sabe que casi nos conoce desde el comienzo, sabe que hemos sido no solamente promotores de muchas de estas cosas, también punto de encuentro y colaboradores en puntos de encuentro que se han creado, es decir, para realmente cambiar este tipo de situaciones. Yo he puesto ahí a Paulo Freire. Cuando Paulo Freire trabajaba en Chile, que es donde yo lo conocí, pues utilizaba unos dibujitos. Yo le hice alguno, pero ni siquiera para fotografía teníamos. Mucho menos algo que yo ya me dedicaba entonces, que era hacer cine, pero no había luz para proyectarlo en ciertas comunidades. Entonces, en ese tiempo, cuando hablábamos de tecnologías, y soy tecnólogo de la educación, hablábamos de la tecnología del lápiz, del papel, de la goma de borrar, de la pizarra, de las sombras chinescas. Es decir, hoy que tenemos toda la tecnología, realmente es bueno recopilar o recoger cosas que muchos de nuestros antiguos dijeron cuando la tecnología que era esa que acabo de decir. Entonces, lo he puesto porque me parece que es un homenaje que se debía decir. Lo voy a pasar. El Grupo Comunicar hace muchísimas cosas, que es lo que me han pedido que hable fundamentalmente. Actividades formativas, y ahora voy a hacer una especie de paso, a ver si me funciona desde aquí, porque lo he pretendido hacer así. Tenemos puntos de encuentro, publicaciones y luego web, blogs, vídeos, televisión, etcétera. Yo voy a empezar a poner simplemente, a ver si sale, y voy a ir hablando de algunas cosas de las que ahí hay. Van a salir una detrás de otra simplemente para que se vean. Actividades formativas con el profesorado. Actividades formativas con alumnos, talleres, publicaciones, jornadas, coloquios. Algunos de los folletitos que hay ahí, pues se ve su antigüedad. Llevamos, de hecho, 27 años trabajando. Es decir, buscar que realmente haya implicación directa de la sociedad civil en aquello que son los medios. Y no solo eso que utilizábamos y en las escuelas de magisterio enseñábamos, no solamente que los medios había que enseñarlos como elemento didáctico. Esto ya supera el elemento didáctico, que también es válido. Es que somos nosotros los productores, además de los medios. En las publicaciones que hemos hecho, libros, revistas, entre libros me parece que tenemos publicados unos 80 textos. Las revistas, yo me parece que ahora yo trabajo con 3 revistas por anticipado, pero me parece que hemos sacado la última, la número 48. Es decir, la revista es la revista Comunicar, es una revista ya de categoría internacional, científica. Nos ha llevado, empezamos por ahora están saliendo los que son los murales Prensa y Escuela, que es una de las actividades por las que comenzamos, unos murales que se llevaban a las aulas, con unas guías didácticas para el profesorado y donde se veía no solo la prensa, sino también multitudes de cosas. La revista Comunicar empezamos así, en un formato un tanto anticuado, pedestre, luego la fuimos reformando y poquito a poco pues pudimos llevar adelante lo que en este momento es. Los textos formativos, todo esto que estoy exponiendo ahí, o casi todo, el 90 y tantos % de esto está en la red. Es decir, que se puede conseguir, y creo que es la mayor aportación que puedo hacer, porque lo que yo diga va a ser muy corto, pero lo que hay en la red es muy amplio. Entonces es importante los congresos que hemos hecho, congresos de todo tipo. En alguno ha estado Guillermo, en algunas reuniones. Hicimos un congreso en Querétaro hace, si no me acuerdo el año, ahí saldrá, pero hace unos 10 años. Esta es la revista Comunicar en el formato actual. La revista Comunicar es un formato de libro, ¿eh? Y además el último número en papel acaba de salir en este semestre. El próximo semestre, en enero, ya sale solamente online, por cuestiones económicas y porque además nos parecía que ya era suficiente.
Es una revista que se publica en español, se edita en España, se edita en Ecuador y se edita en Chile, para evitar los gastos del océano que cuestan más que la revista. Pero es que además se edita en chino. En chino. Sí, parece raro, pero es en chino. Tenemos colaboradores chinos que los mejores artículos de la revista les interesan, los editan en chino. Y se edita en inglés. En inglés lo hemos estado editando en papel también y ahora solo se va a editar en formato digital. Es decir, esto es importante porque la revista ha sido, tengo que decir que las personas, el último número, que ha sido ese que está ahí, el de color clarito con 2 personas mayores, esas personas mayores son mis padres, eran. Que al director de la revista le pareció, porque ya los habíamos utilizado en algún folleto, en alguna cosa que podía ser, porque el número es sobre enseñanzas digitales y educación de las personas mayores. Entonces, hemos tocado, son números monográficos fundamentalmente, con 20 artículos cada número. Ahora, a partir de enero, va a salir la revista 4 números al año, trimestrales, con algunos menos artículos y quitándole mucho de los elementos que tenía la otra, dejando solamente para la publicación. Y todo esto con finalidad de buscar, en este caso, la investigación, que es uno de los pasos que yo ponía de la cultura de la alfabetización mediática, y buscar que se investigue y además promover la publicación de todo ello. La revista Aularia es una revista que dirijo, que la fundamos hace alrededor de 30 años, en papel, con el fin de romper esa cultura del silencio y hacer que quienes en los medios, cineastas, en las aulas, en el periodismo, estuviera trabajando, pudiera publicar. La cortamos porque nos metimos en la aventura de la revista Comunicar, que era ardua, y ahora hace 3 años la hemos vuelto a resucitar online. En este momento, ahí está la revista, pueden entrar en ella, aularia.org. Yo propongo la revista para que quien quiera contar experiencias, artículos, hay posibilidades de entrevistar, de hacer debates, hay relatos, es decir, todo aquello que la revista Comunicar, al ser una revista científica, nos coarta un poco, y esta, sin embargo, es una revista más periodística, más actual, más de divulgación, más asequible, y se puede, ahí está ella. Bueno, estos son los últimos números de la revista Aularia, los paso. Reuniones de expertos, pues en alguna fotografía puede aparecer Guillermo, no lo sé. Hemos hecho reuniones cuando hablamos de la influencia que puede tener la sociedad civil en las televisiones públicas, en este caso, pues hicimos este es el Congreso de Querétaro. Es decir, la influencia que hemos podido tener también en las televisiones oficiales en España. Es decir, hemos hecho congresos en común con ellos y los hemos puesto en una crítica feroz. Es decir, ahí dentro del Congreso. Nos lo permitieron hacer. En este caso, el gobierno mexicano, a través del ILCE, nos dio la oportunidad de presentar, en colaboración con el ILCE, la parte académica del Congreso, un congreso muy interesante, donde además el gobierno mexicano puso todos los medios a la disposición del Congreso y fue muy, muy, muy interesante. Un elemento importante. Bien, ahora mismo termino ya, porque esto es, nada, reflexión y debate. Voy a ver si... también tenemos, voy a pasar, programas europeos en los cuales hemos intervenido. Voy a ver si esto me sale para atrás. El proyecto Valores Comunes es uno que hicimos para la Comunidad Europea, en conjunto con Italia. Ya saben que los programas europeos exigen que haya al menos 3 países europeos que colaboren. Nosotros llamamos Italia, España, Portugal y Bélgica. Se publicó en inglés y en los 4 idiomas de los que participábamos. Es un análisis de los valores comunes, aquello que nos une en un mundo en el que hay la emigración, está por todas partes y hay etnias y diferencias y culturas mezcladas por todas partes, buscar lo que nos unía. Y esto es un proyecto que se hizo europeo muy valioso a través de un estudio serio de investigación, escribir 5 relatos y 5 cómic, historietas, ¿cómo se llaman? Es decir,
Esto fue realmente para trabajar en las aulas, en los institutos de secundaria, etcétera. Y ya voy a empezar a terminar. Estas son publicaciones nuestras. Hay la biblioteca virtual que está ahí, en investigación. Murales institucionales con los cuales hemos forzado de alguna forma a los gobiernos autonómicos o locales a llevar adelante ciertas... El portal de la... Este es el mío personal, pero que es del Grupo Comunicar, la web portal de la educomunicación, que antes hemos hablado, que invito a entrar. De hecho, puedo asegurar que los 33 millones de visitas que tenía el otro día, hoy, en este momento, la inmensa mayoría de visitas diarias son de México. Empezamos siendo de España, alguna razón habrá, no la desconozco, pero el mayor número de visitas diarias es de personas de México. Y bueno, yo creo que ya está. Porque, bueno, otra cosa que tengo que decir, el tema, hemos hablado mucho de la comunicación y el género. Hay una página web hecha por personas del Grupo Comunicar sobre rostros de mujer. Se puede entrar en ella, es un portal abierto con muchas cosas, utilizando el humor, que ha sido un poco nuestra línea de acción, con premios internacionales de Alianza de Civilizaciones. Y luego, sí quería, no voy a poner, por supuesto que no, algunos vídeos para niños pequeños y para mayores que se nos están poniendo en televisiones españolas fundamentalmente. Y esto es lo que he visto al principio y esto ya es el final. Y muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Creo que muy importante, a lo mejor también matizar toda la cantidad de materiales que tienen en alfabetización mediática dirigida sobre todo a los niños, materiales de todos tipos que, como bien dices, podemos consultar en la página. Ahora me gustaría también dar algunos otros